Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de la película Napoleón, film que está ahorita en cartelera. Antes de empezar con la crítica, como siempre digo, este video no va a contener ningún spoiler, voy a hablar del film de manera muy general. Ridley Scott, un director legendario, realizador de Blade Runner, Alien, El Gladiador, Cruzadas, The Martian, ya es un realizador octogenario, ya tiene 85 años, entonces es una leyenda el señor, pues resulta que nos trae su visión cinematográfica de Napoleón. Un personaje histórico muy llamativo, muy relevante para la política contemporánea, como estratega militar no se diga, como emperador y dominador de Europa pues tampoco, entonces es un personaje que obsesiona a muchos historiadores y que ha obsesionado a muchos realizadores cinematográficos. Un ejemplo claro es Stanley Kubrick, que este gran director quiso hacer su visión allá por la década de los 60s y 70s. Resulta que simplemente no lo logró por una circunstancia u otra y terminó haciendo Barry Lyndon, una gran película que por cierto el protagonista tenía ciertas semejanzas a Napoleón. Pero bueno, aquí Ridley Scott hace su visión y sí tengo que decir que esta es la primera crítica que voy a hacer sobre el film. Porque la distribución ha sido un detalle importante en esta situación. Y es que resulta que la película está producida por Apple Plus. Entonces, es una película de plataforma. Pero se estrenó en las salas de cine una vez más para entrar a los premios por las legislaciones estas. El problema es que el film que nos presentan en la gran pantalla dura 2 horas y 38 minutos. Una película extensa, pero pues dentro de la normalidad, ¿no? Pero el caso aquí, conocemos a Ridley Scott y resulta que él tiene muchos director's cut, o sea, sus cortes definitivos. Los tuvo en Blade Runner, de hecho también los tuvo en Cruzadas. Entonces, pues resulta que aquí esta película, el corte definitivo dura 4 horas 10. Entonces he llegado a la conclusión que si a este film se le quitó 1 hora 40, pues realmente no la hemos visto. O sea, hemos visto un corte, el cual pues va hacia la mayoría de la gente y es mainstream, pero este análisis va a quedar trunco, ¿no? Porque necesitamos ver el corte definitivo en la plataforma. Eso, pues, hasta que se estrene en dicha plataforma, lo hablaremos. Pero en este caso analizaremos este corte que nos acaban de mostrar, el cual está protagonizado por Joaquín Phoenix como Napoleón y Vanessa Kirby, una actriz muy popular también por salir en The Crown en la temporada 1 y 2. Y resulta que, bueno, la producción también es por parte de Riley Scott, Mark Hoffman, Joaquín Phoenix, también está ahí. El guion es de David Scarpa, la música es de Martin Phipps, fotografía de Dariusz Wolski, un director de fotografía que ya trabajó en Prometeo, Alien Covenant, The Martian, aquí con Riley Scott. Y el montaje es de Claire Simpson, Sam Restivo, vestuario Janty Yates. Si nos metemos al apartado de las cuestiones técnicas, sí tenemos que hacer una división. Primero en la cuestión visual. Y aquí va a ser muy relevante la fotografía de Dariusz Wolski. Porque la historia, digamos que se maneja de manera lineal, desde el inicio del personaje hasta su final. Y utilizan para sintetizar las guerras napoleónicas, pues utilizan 6 batallas, las cuales pues digamos que son las más épicas. 2 de ellas pues son más que las otras 4 y que son Austerlitz y Waterloo. Waterloo obviamente tenía que ocurrir porque pues, sabemos que es el desenlace, ¿no? Pero Austerlitz es impresionante a nivel visual. O sea, es una batalla gélida, la cual te deja sin palabras, estás frente a la pantalla boquiabierto, es
increíble. Todas las imágenes que aparecen en Austerlitz parecen pintura. Bueno, no nada más en Austerlitz, también en toda la película. De hecho, hay un segmento también en Egipto que es fantástico, y principalmente pinturas francesas. Entonces Dariusz Wolski, si en El Marciano lo que hace es bellísimo, lo mismo en Prometeo, pues aquí no se queda atrás. De hecho, nada más la secuencia de la batalla de Austerlitz pues merecería un Oscar. O sea, yo mencioné en Killers of the Flower Moon la fotografía. Bueno, aquí nada más por esa batalla pues sí sería lógico, pero aquí estamos hablando en específicamente la cuestión visual. También nos podemos meter en cuestión de audio, que está muy bien procesado el sonido, o la música de Martin Phipps, que sin ser épica cuadra perfectamente en cada segmento del film. Pero luego llegamos a la cuestión del montaje, y aquí sí es un gran problema, tiene un gran defecto, y es que, sigo insistiendo, estamos viendo un corte recortado. O sea, 2 horas 38 es muy poco tiempo para representar a este enorme personaje histórico, y en un inicio todo parece rapidísimo. Resulta que están resumiendo 30 años de vida de este sujeto y va rápido, 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 y no sabes ni para dónde. Se rompen muchas cosas. No está bien contado, porque por más que lo intentes, o sea, es que si la película dura 4 horas 10, pues a lo mejor pudiste haber hecho una película de 3 horas y media para que no se perdiera el contexto. Pero cuando haces una película de 2 horas 38, ya se perdió el contexto. Hay segmentos que de veras, en vez de ser épicos, terminan siendo ridículos, como por ejemplo la coronación. La coronación de Napoleón es algo súper épico a nivel histórico, y resulta que no está. O sea, sí está, pero de una manera así simplificada que dices, es que qué prisa tienen estos señores por contarte las situaciones. De veras, es corte tras corte tras corte, y se nota, y tristemente sí es un gran error de montaje, y es un gran error de ritmo, porque además hacia el final, ya con respecto a Waterloo, sí se nota que ya está un poquito más completa la cinta. O sea, ya el film ya es mucho más tranquilo, es mucho con un ritmo más apacivo. Entonces sí, tristemente, para una película de esta sí se necesitan silencios, sí se necesitan situaciones contemplativas, y esto también afecta mucho al guión. Y aquí sí me mantengo un poco reservado, insisto, por lo de los cortes, pero sí tengo que mencionar que si nada más vamos a hablar de este corte, el guión es muy extraño porque es muy plano. Y a pesar de que las actuaciones tanto de Joaquín Phoenix y de Vanessa Kirby me gustan, o sea, están bastante bien, creo que ella está mejor que él. Joaquín Phoenix no es que esté mal, pero sin duda uno pensaría que al hacer Napoleón iba a presentar posiblemente una de sus mejores actuaciones en su filmografía, y no es así. Creo que es buena, está bien la representación, incluso va increciendo, pero creo que se queda corta con respecto a otros personajes que ha realizado, como por ejemplo con el mismo Ridley Scott en El Gladiador, o en El Joker, o sea, o The Master, o Her, o sea, y ahorita se me están ocurriendo, o como Johnny Cash. O sea, entonces sí está muy bien Joaquín Phoenix, pero tiene mejores actuaciones. Con Vanessa Kirby es increíble, está extraordinaria. Pero la película se basa mucho en el Napoleón estratega y en el Napoleón esposo de Josefina. Eso es. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que te lo están narrando a nivel tipo de resumen, tiempo por tiempo, así, década por década. Y tú sí ves al estratega, sí ves al bélico, sí ves a un hombre que cada vez se va empoderando más, y que está perdidamente enamorado de Josefina, y que hasta cierto punto Josefina de repente, pues no es que haga lo que quiera con él, pero medio lo maneja, porque sí medio lo maneja. Y bueno, a nivel personal, pues no sé qué tanto desinterés haya tenido Ridley Scott con respecto a Napoleón, porque sí es muy llamativo que
o sea, pareciera como que detesta un poco al personaje, o sea, hasta cierto punto. Sí me parece muy triste que a Josefina pues la pongan a este nivel, o sea, no digo que no sea relevante en la historia, claro que es muy relevante, y estas cartas que se vendieron a posterior, o sea, bueno, ya todos sabemos la historia, pero, por ejemplo, María Luisa de Austria, que fue la segunda esposa, aquí literalmente, por lo menos en este corte, sale 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Y tú dices, pero ¿y el personaje qué pasó? Y lo mismo, por ejemplo, hablan mucho de los ingleses, hablan mucho de los austriacos, hablan mucho de los rusos. Los otomanos, bueno, más o menos, ahí el segmento de Egipto también me parece muy corto. Pero no hablan nada de Italia, por ejemplo. Y ojo, y que era a final de cuentas Napoleón el corso, ¿no? Y no hablan de Italia. Y la otra, no hablan de España tampoco. Cuando quería irse a Portugal y así, tampoco hablan de eso, porque se lo brincan y se lo brincan y todo va muy rápido. Ojo, no estoy criticando el guión, o sea, estoy diciendo este corte, o sea, este corte no hay ningún momento que haga la representación, por lo menos al completo, de lo que ocurrió. Y ya mejor ni hablemos, porque acabo de mencionar que ponen al Napoleón de la estrategia bélica, que sí aparece principalmente en Austerlitz, que a la fecha sigue estudiada esta estrategia militar. Y también lo muestran como el esposo de Josefina y las inseguridades que él tenía y el que estaba obsesionado con tener un hijo porque iba a ser el heredero y esa situación. Pero el caso es que no está el político. O sea, está la coronación, se muestra como rey, como emperador, como... Pero fuera de eso, sí, se da a entender que, bueno, es un dominador en Europa, sí, que va a cada tierra y que gana esas guerras, sí, pues sí, pero nunca está el político, nunca se habla, por ejemplo, de las reformas que hizo, de la modernidad que trajo, e incluso no solamente a Europa, al occidente, ni siquiera habla del Código Civil, por ejemplo. Y la cuestión está de la meritocracia, que ya no había, por ejemplo, privilegios de nacimiento. Pues eso es gracias a Napoleón. Luego tampoco menciona la libertad religiosa, que eso también fue un parteaguas a nivel político. Y ojo, yo no estoy glorificando al personaje para nada. De hecho, se nota que la película, insisto, lo detesta bastante porque se basa mucho en la debilidad de la persona y además en todas las muertes que arrastraron las guerras napoleónicas, que eso es sin duda. Pero también yo creo que si vas a hablar de un personaje de este estilo, pues debe haber una concepción más completa y el político aquí no está en el film. Entonces, yo no soy un fanático, un súper admirador o un experto del personaje de Napoleón Bonaparte. Lo conozco muy general, pero yo me imagino a una persona que es muy fan a todos estos hechos históricos, posiblemente va a detestar el film. Insisto, por lo menos este corte. No tienes al político. Y creo que también eso le falta y eso va en contra de la actuación de Joaquín Phoenix porque no tiene al hombre carismático, al que se apoderaba de las grandes masas, al que, o sea, tienes al sujeto que gana en la guerra, pero nada más. Sabemos que luego, en el momento que llega al poder, es dictatorial, lo sabemos. Pero el señor llega al poder no solamente ganando guerras, el señor internamente empezó subiendo escalones que sí en la película te los muestran, pero no te dicen cómo. Te dicen que hizo tal cosa, pero no el cómo. Entonces, sí le quita profundidad y sí hace un Napoleón mucho más plano. Creo yo que la película se queda corta, pero aún así es muy buena. Porque en vestuario, en ambientación es genial, la música está muy bien, la fotografía es bestial, tiene buenas actuaciones y podemos esperar
mejores cosas en el siguiente corte. Porque supongo yo que ya viendo 4 horas 10 minutos, pues a lo mejor estos defectos de los que estoy hablando pues se quedarán atrás, no lo sabemos. O a lo mejor vemos la de las 4 horas 10 y sigue estando igual y pues lo mencionaré en su momento. Ahora, si le llega a la película de Napoleón de 1927 de Abel Gance, no. No, aquella película es una obra maestra, es una película muda rotunda y del cine francés que todo el mundo que le guste el cine debe de verla. De hecho, ojalá pueda subirla al canal porque sí, ese film sí es sumamente bestial y además fue súper innovador en su época. Ahora, sí habría que aclarar que también tiene muchos cortes e incluso tiene uno que dura un poquito más de 5 horas. Entonces, vuelvo a lo mismo, tiene más tiempo para narrar. Así que yo a esta película le pongo 3,5 estrellas de 5 y vamos a ver qué nos espera con el corte en la plataforma. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle like. Pónganme sus comentarios a ustedes qué les pareció. Acuérdense, suscríbanse al canal y píquenle a la campanita para las notificaciones. Al final les dejo las redes sociales para que nos agreguen. Y aquí en el canal, como siempre, vamos a seguir subiendo más material.